terrible gigante que es el frío en esta mañana, pero el Señor es merecedor de todo esfuerzo, así como todos se levantan a hacer sus labores, sus trabajos, sus estudios, así también el Señor es merecedor de que nosotros le demos honor y gloria. Así que los felicito. El Señor nos guardará, como siempre lo ha hecho, ¿verdad? De enfermedades, de cosas maravillosas que solo Él sabe hacer. Bueno, mi esposito no está porque tenía un compromiso, así que, pero está bien, ¿ya? Por lo que se están preguntando, no le he dado un golpe de estado, todavía, ¿ya? Así que para mí es siempre un honor, es un privilegio poder hablar de la palabra del Señor, ¿ya? Y hoy día quiero hablarles de un ejemplo, de una experiencia, de algo tan fuerte que vivió un hombre, pero que nos enseña una gran lección a nosotros y a las generaciones que vinieron después de él y las que vendrán, seguirán recibiendo una enseñanza de un hombre que se dedicó a obedecer, a seguir y a escuchar a Dios. Porque hay cosas que Dios tiene un plan para todos nosotros. Para cada uno en forma especial, Dios tiene un plan. Y ese plan Él lo quiere llevar a cabo, pero de acuerdo con nosotros, ¿ya? Porque si no lo entendemos, no podremos llevar adelante la obra de Dios, ¿verdad? Y para eso hay 3 cosas fundamentales de las que yo quiero hablarles, que es el oír a Dios, saber escuchar a Dios, es confiar en Él, y la tercera cosa es obedecer. Van juntas, ¿ya? Y entonces quiero empezar haciéndole una interrogante. ¿Cuánto tiempo pasa en que usted recibe un mandamiento de Dios y lo ejecuta? ¿Cuánto tiempo espera usted para obedecer lo que Dios nos dice que hagamos? Bien, yo quiero hablarles de Abraham, que es llamado el padre de la fe, amigo de Dios, ¿ya? Y vamos a ir a Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3. Él es un personaje importantísimo, ¿ya? Para todos nosotros, porque nos enseña las decisiones, cómo él actuó con Dios, nos enseña que aún siendo, ¿no es cierto?, hombres pecadores, finitos, tan llenos de falta, podemos hacer la voluntad de Dios. Dice así en el nombre del Señor. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldiceren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos que Dios le habla a Abraham. No se sabe cómo lo hizo, ¿verdad? Cómo le habló, si llamó la atención en algo, si le habló en sueños, si lo hizo. Pero Abraham escuchó la voz de Dios. Eso es claro, porque dice que Dios le habló y le da una orden: que salga, ¿no es cierto?, de su tierra, que salga de su parentela, que salga de todo lo que lo rodeaba a él y vaya a una tierra que Dios le va a mostrar. Ni siquiera está especificado, ¿verdad? Vas a ir a tal parte. No, le dice: yo te voy a decir a dónde vas a ir. Y es difícil tomar una decisión así, sabiendo que Abraham era de una nación pagana, ¿no es cierto? Una nación donde seguramente había muchos dioses, donde había muchas creencias, rituales, que era difícil de dejarlos, ¿verdad? Pero Dios le dice a Abraham: quiero que te vayas. Y nosotros decimos: ¿por qué Dios elige un hombre así? ¿Por qué elige una persona, ¿no es cierto?, de una tierra? ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y Él elige donde quiere. ¿Y cuántos de los que estamos aquí Dios no nos sacó de un país o de una religión pagana? De una religión donde creíamos en estatuas, en Dios, en santos, que están ahí, como decía el Salmo, ¿verdad? Tienen ojos pero no ven, están ahí, si quieren moverlo hay que moverlo.
Pero nuestro Dios está vivo y Él tiene todo el poder y Él, ¿no es cierto?, tiene todo el control. Entonces Dios es soberano y Él se manifiesta a Abraham en forma especial y le habla, ¿verdad? Le pide que deja tu tierra. Y una cosa que a nosotros no nos gusta dejar tus comodidades. ¿Cuánto hoy día tuvimos luchas con salir de la cama? Por el frío, ¿verdad? Nos costó, pero no, yo voy. Y los felicito nuevamente por haber vencido. Y a Abraham se le dice, deja tu tierra, vete y deja a tus seres queridos. Que también es otra cosa que nos cuesta, ¿verdad? Cuesta dejar el hogar, cuesta irse lejos, porque también se pierden ciertos privilegios, ¿no es cierto? Ciertos regaloneos, ciertas cosas. Y le dice, deja tus riquezas, porque Abraham era rico, era un hombre, ¿verdad?, con muchas posesiones. Y él toma una decisión firme. Y en el versículo 5 podemos ver la decisión, la respuesta de Abraham a esta decisión. ¿Qué dice? Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo, el hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Tomó Abraham la decisión. Sí, dijo, voy. Y tomó solo lo que le correspondía, que era su mujer y un sobrino, ¿verdad?, que él amaba mucho, y lo llevó. Nosotros, el normal de los seres humanos necesitan pruebas. Necesito ver para creer. Pero Señor, muéstrame a dónde voy. Muéstrame qué recibiré a cambio de esto. Aunque Dios ya le había dicho, ¿no es cierto?, que lo iba a bendecir, que lo iba a hacer una gran nación. Y para él era contradictorio, ¿no es cierto?, porque su esposa era estéril y él ya tenía 75 años. Entonces, pero él toma una decisión firme. Porque aquí vemos el carácter de Abraham, una decisión firme. Y para seguir a Dios se necesitan 3 cosas que al principio se las decía. Saber escuchar a Dios. Saber escuchar la voz de Dios. Y para eso hay que ponerle mucho empeño. No es fácil escuchar la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios tenemos que ser hijos de Dios. Haber tomado un compromiso, haber recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y orar y ponernos en comunión con Dios. Porque a Dios no se le puede hablar, ¿no es cierto?, como le hablamos a cualquier persona. Dios es santo, santo, santo. Entonces tenemos que ir a Él, orar, ¿no es cierto? Él a través de Jesucristo tenemos todos los beneficios. Podemos hablar con Él. Se rompió el velo, ¿no es cierto?, que nos separaba de Dios. Cuando Cristo murió, se rasgó ese velo. ¿Para qué? Para que pudiéramos entrar a la misma presencia de Dios. Entonces, para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, tenemos que acercarnos a Él bajo sus reglas. Limpiándonos, pidiendo perdón, ¿no es cierto?, y aprendiendo a distinguir su voz de todas las otras voces. Porque a veces nos confundimos hasta con nuestra voz interior, ¿verdad? Y decimos, no creo. Siempre que nos manda el Señor a hacer algo, no creo, debo ser yo lo que estoy hablando. Porque no queremos obedecer, porque no lo queremos hacer, ¿verdad? Y ahí empieza la lucha. No debe ser, eso es lo que el Señor quiere. Y nos perdemos la tremenda bendición de hacerlo. Y, ¿verdad?, si no escuchamos a Dios, no le podemos seguir. Si no puedo escuchar la dirección de Dios, no lo puedo seguir. Andaré dando tumbos. Andaré haciendo lo que yo creo, pero el Señor no quiere eso. Él quiere que tú andes escuchando, dirigiéndote directamente por lo que Él te dice. Y Abraham sí sabía escuchar a Dios. En medio de todo ese país, ¿no es cierto?, seguramente con muchos rituales, con muchas cosas, él supo distinguir de todas las voces la voz de Dios.
Quizás nosotros hubiéramos dicho, no, ¿cómo voy a salir de aquí? ¿Y sabe dónde lo envió el Señor? Al desierto, donde no había mucha vida, donde no habían entretenciones, donde no habían atractivos. En medio del desierto no había ningún mall que le interesara ir a la Zara, porque a nosotros nos interesa donde haya, ¿no es cierto?, donde ir a ver, donde ir a vitrinear. Entonces, el Señor dice que debemos nosotros primero saber escuchar la voz de Dios. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe, porque escuchó a Dios y confió en Él. Y aparte de eso, le obedeció. ¿Ya? Entonces, dice que habían pasado muchos años. Al último que Dios le habló fue a Noé. No le dice, vas a construir esta arca, pero de ahí pasaron muchos años hasta que Dios le habla y le habla a Abraham. Y nosotros, hermanos, debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. Debemos de hacerlo. Y desde hoy día empezar a decir, si usted no lo sabe, si usted tiene dudas, usted tiene que decir, Señor, yo quiero, ayúdame a distinguir tu voz. Pero yo creo que hoy día todos escucharon la voz de Dios, que los invitó a la casa. Le dijo, vamos, vamos. El Espíritu Santo dijo, vamos a la casa de Dios. Y usted fue obediente y por eso está aquí, ¿verdad? Porque los que no están, no los puedo juzgar, pero a lo mejor algunos, no, un ratito más. Y ese ratito, hermano, pueden ser horas. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que uno dijo, no, 5 minutitos. Y después, oh, ¿y qué se pasó la hora? Y ahí, rapidito nos levantamos a hacer nuestra responsabilidad. Entonces, dice, hoy día en la mañana, como les hablaba, ¿qué pensamos al levantarnos? Gracias, Señor, me has dado un nuevo día. Gracias, Señor. ¿Qué tienes tú planificado para mí? ¿Pero qué hacemos nosotros? Voy a ir a la iglesia, voy a hacer esto, puedo hacer esto. Todo ya lo teníamos planificado. ¿Y quién nos aseguró que vas a tener vida? ¿Quién nos asegura eso? No hay seguridad. Por eso nosotros debemos de escuchar la voz de Dios y debemos decir, Señor, ¿cuáles son tus planes para hoy? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Y va a ver que va a cambiar su vida, va a cambiar sus expectativas. Escuchar a Dios es la lección básica para todo hijo y todo creyente. Es básico escuchar la voz de Dios. ¿Sabe lo que pasa? Cuando no lo escuchamos, tomamos malas decisiones. Y después, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me pasó lo otro? Porque no tomé en cuenta a Dios. Y cuando Él está ahí, Él está esperando que le digamos, ¿no es cierto? Y es lo mismo que en los días de Abraham. Abraham escuchaba la voz de Dios. Y sabe, con una diferencia muy grande al día de hoy, que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está dentro. No está afuera, está dentro. Tenemos más bendición y menos excusas para no saber escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, pasaron miles de años para que eso sucediera. A través de Jesucristo, ¿verdad? Él nos envió el Espíritu Santo. Y como leíamos ahí en el versículo 5, Abraham tomó rapidito la decisión de obedecer. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a un lugar, y a ese lugar llegaron, a Canaán. Decisión, confianza, obediencia. Porque para obedecer a Dios tú tienes que confiar en Él. No se puede de otra manera. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Que si Abraham no hubiera obedecido inmediatamente, habría caído en las garras del enemigo. ¿Qué hace el enemigo? ¿Estáis seguros? ¿Cómo te va a pedir Dios si Dios es tan bueno? ¿Te va a pedir eso?
entonces los resultados habrían sido desastrosos. Y de eso nosotros debemos de aprender. ¿He obedecido a Dios? ¿O me he dejado guiar por los pensamientos? El enemigo no puede entrar dentro de ti, pero te sopla al oído. Decir, ay, pero ¿cómo estoy pensando esto? Porque también nuestra mente se confunde y divaga los pensamientos. Entonces, Abraham, ¿no es cierto?, pudo hacer la voluntad de Dios porque él se decidió que estaba seguro que Dios le había dicho eso. No se puso a pensarlo. No sé si yo creo que sí lo consultó con Sara, su esposa, y ella también estuvo de acuerdo. Que a veces las mujeres somos las más que ponemos los problemas. Dice, pero ¿cómo vamos a andar? Y la incomodidad, Abraham, ¿cómo me vas a llevar para allá? Vamos a tener que andar corriendo a la tienda, trasladándonos cada cierto tiempo. Pero ella estuvo de acuerdo, ¿cierto? Ella estuvo de acuerdo. Y tomó pues a Abraham, a Sara y su mujer y a su sobrino y se fueron. Obedecieron al Señor. Cuando nosotros confiamos en Dios, cuando no confiamos, ¿sabe que nos hacemos muchas preguntas? ¿Pero cómo será? ¿Cuándo será? ¿Y dónde será? Cuando confiamos en el Señor, sabemos que Él tiene la dirección de todo. Y hermano, eso es lo que le agrada a Dios, que confiemos en Él. Porque dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Si Dios, ¿no es cierto?, te manda a un lugar, Él te va a proveer de todo. Pero hay que creerlo. Nosotros buscamos muchas soluciones humanas que no nos dan resultado. Y yo tengo por certeza que cuando Dios te da un hijo, te da todo lo que se necesita para criarlo. A veces nosotros, a mí me pasó, yo varias veces aconsejé al Señor que no, decía no. Señor, mira por esto, por esto, por esto. El Señor dijo, no, tienes que confiar en mí. Aprende a confiar en mí. Y he aprendido. Y he visto como el Señor me ha tapado la boca y me ha dicho, tú desconfiabas y mira cómo yo te he bendecido. Entonces, nosotros debemos de no meditar tanto, sino solamente obedecer. Solo primero conocer bien que sea la voluntad de Dios. Sabe que el resultado de cómo usted está, yo no sé si usted se siente que está bien o que está mal, pero el resultado de su vida es producto de su obediencia o de su desobediencia. Estamos como estamos debido a que si hemos obedecido o si no hemos obedecido a Dios. Ahí es el resultado. Entonces, la pregunta es, ¿caminamos en obediencia a Dios? Yo creo que es difícil decir sí, sí. Pero para eso esta palabra, para que reflexionemos. Porque hemos oído tantos mensajes. Pero ¿cuántos de ellos obedecemos? ¿Quién nos hablaba la palabra el domingo pasado? Ya no les voy a ir más lejos. De lo maravilloso que es el Señor. De las maravillas de Dios. Estamos rodeados. El Salmo, ¿no es cierto?, que nos leía el hermano también. Toda la belleza que Dios hizo para el hombre. Toda la hermosura la hizo pensando en usted y en mí. Entonces, yo no debo solamente de venir, hermano, a escuchar para callar mi conciencia. Ya fui. Siéntete por cumplido, Dios. ¿No? ¿Qué quieres tú de mí, Señor? ¿Qué es las cosas, las áreas en que debo de cambiar? Porque el Señor nos habla así. ¿Cuántas veces la palabra nos desnuda? Esta señora anduvo investigando mi vida. No, es la palabra de Dios, dice que va a lo profundo, ¿no es cierto? Porque Dios nos ama. Porque Él quiere darnos una nueva vida. Él quiere darnos que tú vivas esa vida en abundancia.
esa vida de gozo, que no importa la circunstancia, pero que estés contento, porque Dios tiene el control. Él sabe lo que tú estás viviendo. Él lo sabe, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Él sabe si tú haces esfuerzos o no los haces. Y quiero mostrarle una experiencia que nos da mucho ejemplo y que nos lleva a recapacitar en nuestro interior. En Génesis 22, del versículo 1 al 14, otra cosa que Dios le habla a Abraham, y que yo sé que la mayoría lo sabe, lo que le pide, y que es como un golpe, ¿no es cierto? Es como una manera de estremecernos, incluso a nosotros. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Mira que estaban ahí cerquita, un diálogo. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Déjalo ahí, hija. ¿Qué le parece esta porción? Es estremecedora. Dios le habla, ¿no es cierto? Le dice: mira, Abraham, quiero que hagas esto. Es como para que se le parta la cabeza a uno. Como: Señor, si esperé tantos años para que me dieras un hijo, y ahora me dices que lo sacrifique. Ellos sabían muy bien lo que era sacrificar un hijo. Ellos sabían que lo tenían que poner a lo mejor sobre una piedra, poner leña y literalmente quemarlo. Ese era un sacrificio. Yo no sé si él le compartió esto a Sara. No lo sé. Quizás él solo vivió esta experiencia, porque era a lo mejor muy doloroso compartírselo a su esposa. La angustia, la falta de muchas respuestas, ¿cierto? Yo no sé si usted ha vivido una situación así, que ha estado angustiado, estresado, amargado, angustiado, adolorido, que no tiene respuesta, que no sabe qué hacer. Pero dice que Abraham, tempranito, ¿eso qué denota? Decisión. No le sacó el cuerpo, no siento un ratito más. No, Señor, ¿será? ¿Es verdad lo que me dijiste, Señor? No lo puedo entender. No puedo entender esto. Pero dice que Abraham tomó todo lo necesario y muy de mañana se fue. Muy tempranito él se fue a cumplir lo que Dios le había dicho. Tomó, ¿no es cierto?, al muchacho. El niño, al parecer, estaba acostumbrado a ver estos sacrificios que el padre hacía, pero él los hacía para el Señor, donde llevaban todo, ¿no es cierto?, y llevaban un corderito, ¿verdad? Entonces ahí vemos nosotros que él declara muchas de su fe. Su boca habla, porque él salió, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede cuando deja a los siervos? Dice: ustedes espérennos aquí, espérennos, porque nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Eso es fe. Eso no es dudar. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, no sé si, oye, espérenos aquí por si acaso. No sé cómo me irá. ¿Se da cuenta? Los labios, de la abundancia del corazón habla la boca.
No, si esta cuestión está mala, no. Yo no sé, podría haber dicho Abraham, yo voy a desertar de esta fe porque mira lo que me está pidiendo Dios. ¿Cierto? Pero él dice que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó el cuchillo. Imagínense, si ustedes ven, el niño le pregunta, papá, está la leña, está todo, ¿y dónde está el corderito? Yo creo que esa fue una puñalada al corazón de Abraham. Porque todo padre quiere proteger y quiere bendecir a su hijo. Pero él le declara otra gran declaración de fe. Dios proveerá. Porque dice que a lo mejor Abraham pensaba, dice, lo voy a sacrificar, pero Dios tiene el poder para resucitarlo. Dios tiene el poder para levantarlos, decía Abraham. Yo no sé, no podemos meternos en la cabeza de él, pero todo lo que de su boca sale es fe. Es fe. Y dice, ¿no es cierto?, que él toma el cuchillo. Lo otro yo leí en un comentario que dice que ¿de dónde sacó fuego Abraham? No había un fósforo, ¿cierto? Pero ellos tenían su sistema. Ellos lo tenían. No dice que Abraham se demoró tocando la piedra contra la piedra para... No, él lo prendió. Decía que a lo mejor podría haber llevado un carbón. Pero lo otro que les quiero decir, que él caminó cerca de 80 kilómetros. Imagínense la tortura de ir camino a lo que él tenía que hacer. El Señor no nos ha pedido algo tan difícil a nosotros, pero aún así no estamos dispuestos a obedecer. Entonces dice que él coloca, ¿no es cierto?, al niño en el lugar. Y vamos al versículo siguiente, hija. Y dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo creo que Abraham hizo silencio. Si le dijo, si tú supieras, tú eres el cordero. Tú eres a quien Dios me dijo que iba a sacrificar. Sigamos al otro versículo. Y respondió Abraham, dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y seguían juntos. No se separaron en ningún momento. El niño, ¿no es cierto?, ¿qué pensaría de su papá? Claro, el niño va confiado. Sigamos, hija, la siguiente. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora ya no habían dudas para el niño. Yo soy el que van a sacrificar. Y mire la decisión de Abraham. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Totalmente decidido. ¿Y qué sucedió? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. ¿Se da cuenta la actitud de Abraham? Aquí estoy haciendo lo que usted me mandó, pues Dios, estoy desesperado. Heme aquí. Nosotros por menos hacemos tremendo show. Lloramos, pataleamos, gritamos. ¿Cómo, Señor, se le ocurre hacer esto? ¿Cómo me hace esto a mí? Pero aquí vemos a Abraham. Aquí estoy, Señor. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Nunca estuvo en el corazón de Dios que Isaac muriera. Nunca está en el corazón de Dios hacernos daño.
ni llevarnos a lugares difíciles, sino que Dios siempre tiene un propósito. Abraham obedeció, tuvo actos de mucha obediencia, de mucha humildad. Y ¿sabe lo que también ahí dice? Que lo hizo rápido. No esperó, no lo meditó mucho. Él dijo, voy. Muy de mañana, dice que él fue, rapidito. Nosotros a veces nos demoramos. Sí, yo sé que tengo que dejar este pecado. Yo sé que tengo que limpiar mi lengua. Yo sé que tengo que limpiar mis pensamientos. Sé que tengo que dejar de oír ciertas cosas o a ciertas personas, pero no después. Pero aquí es una decisión determinante de Abraham. Y todo ese trayecto, ¿no es cierto?, ¿qué pasaría por su cabeza? Pero hoy él obedeció. Abraham entregó algo muy amado, su único hijo, ¿verdad? Que quizás un hijo, todos los hijos se aman, pero quizás al tener uno solo es mayor el amor. Entonces, ¿por qué pidió Abraham, Dios, este sacrificio a Abraham? Dice que las naciones paganas hacían eso. Los pueblos que no tenían temor de Dios sacrificaban hijos, niños. Y nosotros vemos de Dios que los hijos, los hombres y mujeres entregaban a sus niños en un dios llamado Moloch, que se lo encendían como una hoguera. Era como una estatua caliente y ponían ahí en los brazos a sus niñitos vivos. Para ellos era esa manera de agradar a Dios. Se da cuenta que los ídolos son inventos de los hombres, pero son inventos malos, porque aquellos ídolos te causan dolor, te exigen cosas, ¿no es cierto?, de tristeza, de exigencias muy duras para el ser humano. Pero no nuestro Dios nos ama, Él tiene compasión de nosotros. Y esta fue una prueba, porque el primer versículo que leíamos, Dios probó a Abraham. Dios quería saber qué había en el corazón de Abraham, ¿verdad? Entonces, Dios condenaba, en el libro de Levítico, no les voy a dar el versículo, pero dice que Dios condenaba esta práctica. Pero eso vino después, cuando Él dio las leyes. Pero se da cuenta la confianza de Abraham en Dios. Nada lo hizo retroceder. Yo creo más bien que él no le dijo a Sara. Porque ¿qué habría hecho Sara? ¿Qué habría hecho usted? Nos oponimos, po. Habríamos salido gritando, quizás cuántos kilómetros gritando, no lo haga. Porque así son, porque las mujeres somos más expresivas, ¿no es cierto? Asesino, que le vaya a hacer a tu hijo. Y otros epítetos más que no los voy a decir. Perdóname, Sarita, pero no puede ser que ya podría haber dicho. Pero quiero decirles que Dios no quería la muerte física de Abraham. Y Dios no quiere la muerte física de ninguno de nosotros. Porque Él nos dio la vida, ¿verdad? Sino que quería que Abraham sacrificara a Isaac en su corazón. Que no fuera Isaac lo más amado por Abraham. Sino que fuera Dios lo más amado por Abraham. ¿Y lo hizo Abraham? Lo hizo. Por eso le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Me amas, Abraham. Me amas más que tu hijo. El propósito, mis hermanos, de las pruebas es fortalecer nuestro carácter. Es fortalecerte a ti y a mí. E incrementar nuestra consagración a Dios y su voluntad. ¿Cuánto obedecemos a Dios?
¿Cuánto confiamos en Dios? ¿Qué estamos dispuestos a darle si Él nos pide? Hay muchas cosas que podemos hacer y que no las hemos hecho. Y que son mucho más fáciles de lo que Dios le pidió a Abraham. Saber oír a Dios. Confiar en Él. Obedecerle. ¿Verdad? A través de esta experiencia difícil, Abraham aprendió sobre su compromiso de obedecer a Dios. También aprendió sobre la habilidad de Dios de resolver los problemas. Dios tiene el poder, hermano, para resolver tu problema, pero confía en Él. No busques soluciones humanas, porque es cosa de ver, hermano. El camino que estás llevando te lleva a lo que Dios quiere, te lleva a estar satisfecho, te lleva a estar contento. Te voy a dar un dato: si no es así, no es por ahí. Devuélvete, cambia de rumbo. ¿Qué estás esperando? ¿Hasta cuándo? Eso es de sabio. De necio es seguir por el mismo camino. Uy, esta cuestión no me da resultado, cada vez vamos más para abajo. Cambia, pues. Escucha la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios me dice? ¿Hacia dónde me está llevando el Señor? Imagínense que Abraham fue al desierto. A nosotros el Señor no nos va a mandar al desierto. Pero aquí estamos dispuestos a ir. Ay, no, yo estoy súper cómoda así. La experiencia espiritual de Abraham se caracterizó por 4 grandes crisis de mucho significado para él. Lo primero que Dios le pide: sal de tu tierra y de tu parentela. Él obedeció, ¿verdad? Lo segundo es que tuvo que separarse de su amado sobrino, que en parte él lo consideraba que iba a ser su heredero, ¿verdad? Él tiene que separarse de Lot y tener que dejar los planes que él tenía con el hijo, con la Agar, ¿no es cierto?, con Ismael. También fue doloroso para él dejarlo ir. ¿Qué le dijo el Señor? Obedécele lo que dice Sara. Y Sara le decía: no, este niñito está molestando a mi hijo, ya. Cosas domésticas. Pero que Dios le dijo: tiene que irse Ismael porque no va a heredar con tu hijo legítimo. Y eso debió de ser muy doloroso para Abraham. Cosas que Abraham tuvo que dejar en las manos de Dios. Por eso es llamado el padre de la fe. Porque creyó, ¿verdad? Nosotros debemos de aprender a escuchar a Dios. Yo quiero que usted sea muy bendecido si usted aprende a escuchar a Dios. ¿Y sabe cómo usted va a saber cuál es la voluntad de Dios? Porque coincide con lo que dice en la Escritura. Va a estar acompañado, dirigido por la palabra de Dios. Y eso, ¿sabe?, va a llevar a confiar más en Dios. Cómo Dios nos ha hablado y cómo Él nos ha respaldado, cómo Él nos ha bendecido, cómo Él ha suplido nuestras necesidades. Los que toman pactos con Dios, ¿verdad? Hay pactos de amor, hay pactos de bendición. Yo le hablé hace una semana atrás. Los pactos de obediencia. Y van a venir en beneficio de nuestras vidas. Prosperidad a tu alma, a tu corazón. Bendición a la familia, ¿verdad? Y sabe que ahí mismo, en 22:12, si lo puedes seguir poniendo, hija, por favor, las bendiciones que tuvo Abraham. 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí que su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios suple toda necesidad para los que confían y para los que obedecen. Abraham nunca habría sabido que Dios provee si él no hubiese creído a Dios.
Entonces, ¿cuál es? Creerle al Señor, obedecerle. ¿Y cómo le puso en aquel lugar? Donde el monte donde Dios es provisto. Y ese mismo Dios está aquí. Ese mismo Dios sigue bendiciendo. Ese mismo Dios sigue respaldando a los que confían en Él. Y sigue, hija, en el versículo 15. Ahí dice, ¿no es cierto? En el monte de Jehová donde será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Miren lo que dice. Y dijo, por mí mismo jurado. Dice Dios, por mí mismo jurado, porque no hay uno superior a Él. Dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, siga, hija, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Le vuelve a recalcar, ¿no es cierto?, la promesa que siempre le dijo. Yo voy a hacer de ti una gran nación, pero vas a ser tan bendecido y tan multiplicada tu descendencia. Yo creo que Abraham pensaba en esto y decía, pero ¿cómo se va a morir? Claro, lo va a resucitar para que yo pueda tener toda esa descendencia, todos esos hijos, todos esos nietos, todos esos bisnietos. Dios lo va a hacer. Y Dios veía los pensamientos de Abraham, como ve los tuyos y los míos. Como sabe lo que pensamos ante las dificultades. Como pensamos cuando tenemos un desafío de obediencia a Dios. Un desafío de dejar malos hábitos. Y el 18, hija, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Qué precioso, hermanos, que nosotros, a través de nuestra vida, de nuestro compromiso, de nuestra confianza y obediencia a Dios, traemos bendición a otros. Y si no, traemos lo contrario. Dios quiere bendecirnos. Está en su corazón hacerlo y Él puede hacerlo. Tiene el poder para hacerlo. Entonces, qué precioso es la recompensa. Dios siempre recompensa. Dios siempre te va a dar, siempre te va a bendecir, te va a sacar de tu problema en el momento que tú obedezcas y confíes en Él. Usted sabe y yo sé lo que tengo que cambiar. Cada uno sabe por dónde tiene que ir. Por la obediencia, por la verdad. ¿Verdad? Hacer lo que es correcto, hacer lo que es íntegro. Usted sabe lo chueco que estamos haciendo algo. Eso hay que cambiarlo porque Dios no te va a bendecir por ahí. Y sabe que nosotros estábamos estudiando el libro de Génesis y veíamos que más adelante, en este mismo capítulo 22, dice que Abraham escuchó noticias de sus parientes que estaban... yo creo que a los meses, porque ahí no había teléfono, no había nada, que le llegara rápido la noticia. Dice que sus hermanos y sus parientes, las mujeres, empezaron a tener hijos. La bendición de Abraham tocó la parentela de él. Te lo voy a dar como tarea, no lo voy a leer. Empezó, dice, la esposa de tu hermano tanto, del Nacor, del este, del otro, tienen hijos. Porque al parecer era una tendencia de ser estériles. Entonces, la bendición no solo es para ti, es para los que están a tu alrededor. No le nieguen la bendición a los demás. Porque qué bueno, hermano. Yo creo que el corazón de Abraham estaba lleno de gozo, porque había vivido una experiencia fuerte, pero había visto la mano de Dios sobre su vida. Había visto la manifestación de Dios sobre su corazón. ¿Qué detiene que tú ames a Dios por sobre todas las cosas? Tu comodidad, tu dinero, tu salud. ¿Qué es lo que está impidiendo que tu Dios sea lo primordial, sea lo primero? Pídele al Señor, Señor, háblame. ¿Qué es lo que detiene que yo te entregue mi ser por completo? ¿Mi trabajo?
Y no estoy diciendo que dejen el trabajo. No. Dios sacó a Isaac del corazón de Abraham. Entonces, Dios desea que cada día podamos tener una mejor comunión, una cercanía con Él. Y mire qué bendición, Él está dispuesto a oírnos. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Más que lo que tú le digas a Dios, es importante lo que Él nos dice. Eso sí es importante, lo que Él te diga, porque tú vas a decir, pero es que yo oro, pastora, pero hablas tú. ¿Y cuándo oyes a Dios? Claro, podemos ser excelentes oradores, pero nos paramos y salimos y no escuchamos, Señor. Yo quiero aprender a oír tu voz. Háblame, Señor. Y la voz de Dios es muy dulce, es muy tierna. Él no va a venir a ti con castigo ni con palabras pesadas. Y en eso lo vas a distinguir del amor de Dios que tiene, en verdad, con cada uno de nosotros. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 11, donde están los padres de la fe, los heraldos, ¿no es cierto?, los grandes de la fe. Hombres que también tuvieron luchas como usted y yo, que también tuvieron que vencer temores, que también tuvieron que vencer orgullos, que tuvieron que vencer tantas cosas, pero que hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. Y que aún en el libro de Hebreos dice que muchos murieron esperando la promesa que Dios les había dado. Que no importa, pero yo sé que el Señor lo hará. Y hermano, hermana, Dios lo hace. Dios no es deudor de nadie. Vamos a Hebreos 11, versículo 8 y 10. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe y es obediencia. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la ciudad santa. Es la ciudad donde todos queremos ir. Ellos salieron esperando, ¿no es cierto?, en esa ciudad maravillosa, le dijo el Señor, donde fluye leche y miel, donde hay todo lo que tú necesitas. Y estamos a la espera, hermano, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos a la espera de ser habitantes de esa ciudad maravillosa. Pero hay cosas que dejar, hay cosas que deshacernos en el camino. Y tú sabes, el Espíritu Santo te va a hablar a ti lo que tienes que dejar para honrarle a Él, para obedecerle a Él. Y porque Él desea bendecirnos. Él desea sacarnos de la situación que estemos. Pero todo depende de que nos fortalezcamos en Él. ¿Y cómo nos fortalecimos? Leyendo su palabra, congregándonos. Porque aquí desde que usted entra, tiene que poner sus ojos en Dios. Tiene que orar, tiene que cantar, tiene que adorar. Por eso venimos a recibir fuerza. Si usted se aleja, usted no viene, está perdiendo esa preciosa bendición de ser fortalecido. Que el Señor encuentre en tu corazón y en mi corazón lo que encontró en Abraham. Confianza. Primero el oír, ¿no es cierto? Oyó a Dios, confió en Él y obedeció. Que el Señor los aliente, que el Señor los levante y que podamos nosotros, ¿verdad?, ver la gloria del Señor, ver cómo el Señor provee. No en vano este templo se llama El Señor Proveerá, porque el Señor ha provisto. Proveyó para que usted esté sentado en una cómoda silla. Proveyó para que hubiera el material para construir este templo en tiempos que no había. Que aquí son contados los que estaban en aquel tiempo. Pero el Señor provee. Hay que avanzar en fe, creer. Muchas veces se vino a trabajar acá sin materiales. Vamos, nos levantamos con mi esposo, vamos.
Y ya ahí aprendí yo a pedir en el nombre del Señor. Iba a alguna casa. Yo me recuerdo muy claro de esa pared de atrás que mi esposo la iba a hacer de internet nomás. Dijo, es que no hay. Yo dije, no, es que esa es la que tiene que estar más fortalecida. En ese tiempo habían protestas, ¿verdad? Y las apedreaban. Y salimos miércoles. Nos fuimos en el nombre del Señor. Y me recuerdo que llegamos a la casa de Kitty. O sea, Kitty no se acuerda. Y le digo, hola Kitty, que ella había dicho que tenía una ofrenda. Y dijo, pero aparte de eso, me quedaron unos ladrillos princesa que quiero que se lleven. Y así el Señor fue. Y ahí está la pared. ¿Qué hubiese pasado que no hubiéramos quedado ahí con mi esposo? No, ¿a qué vamos a ir? No hay materiales. Van a llegar los hermanos a trabajar, no hay materiales. Y tampoco hay comida para darle, porque a los maestros hay que darle alimento. Muy hermanos serán, pero necesitan renovar fuerza. Pero el Señor proveyó. Cada sábado que había que trabajar, el Señor proveyó. Y a mí me mostraba, anda nomás a pedir allá, anda a pedir acá. Porque yo era tímida en ese sentido. Me mostraba que yo iba al puesto del hermano Juan Carlos Villagra, porque cada vez que se necesitan papas, yo arranco para allá. Y él me dice, me ve y me dice, ¿qué necesita, pastora? Entonces yo me lanzo nomás. Y yo me acuerdo que en el sueño, él tenía un cajón. Y yo agarraba un bolso y yo le echaba. Yo entendí que el Señor me dijo, anda nomás y pide. Porque Él te va a dar. Y hay muchos testimonios, hermano, muchos testimonios de aprender a vivir en fe, en creer que la fuerza no está en nosotros. No somos nosotros los superhombres o las supermujeres. Tenemos a un Dios que es grande, que es generoso. Y ese mismo Dios está aquí. Ese mismo Dios proveerá, ese mismo Dios. No importa la necesidad. No importa. Pero tú acércate a Él. Oye su voz. Confía en Él y obedece. Y verás los cambios. Verás los cambios. Si tú dices, por no me ha ido bien, cambiemos de rumbo. Pero siempre en dirección al Señor. No hay otra ruta segura que no sea nuestro Dios. Cierre sus ojitos y oremos. Señor soberano.